Sobre la plataforma se encontraban dos individuos los cuales esperaban el inicio de su combate para terminar esto. Kratos miraba a Poseidón con enojo, de tan solo recordar cómo fue el dios en su tierra le sería difícil olvidar todo lo que le había hecho pasar, pero en cambio el dios del mar seguía ignorando a su oponente desde que llegó a la arena de combate. Heir, ¿estás segura de que Kratos va a poder ganarle a Poseidón? Thor fue una cosa pero creo que él es mucho pero Brunhilde, tú solamente confía hermanita Heiravor, si a Thor le arrancó el brazo me preguntó qué será de Poseidón Heir, entonces. ¿Cuánta posibilidad tendrá contra Poseidón? Diría un poco asustada aún al ver la calma de su hermana. Brunhilde, eso es lo que estamos por ver ahora, recuerda que un simple libro jamás se debe dudar por la portada, respondió ella con una pequeña sonrisa de confianza. Heimdall, muy bien, la segunda ronda del Ragnarok, pueden comenzar. Recién Heimdall terminó de anunciar esto, Kratos no se había hecho esperar así que se lanzó contra Poseidón el cual nada más atacó de frente con su tridente, una estocada iba directamente a la cabeza del espartano pero rápidamente este le había esquivado para nuevamente comenzar a atacar con una ráfaga de cortes con sus dos espadas, pero Poseidón simplemente detenía cada ataque con su arma Heir, y que J esquivó un ataque de Poseidón. Brunhilde, no te sorprendas por tan solo una cosa tonta, Heir mejor presta atención a la pelea. Kratos seguía atacando varias veces contra Poseidón, pero en un momento el dios fue empujado de manera violenta debido a un fuerte choque de las dos espadas del humano lo cual le harían enojar un poco a la deidad, así que este rápidamente tomó posición y atacó directamente con su tridente al pecho de este, la sangre llegó a caer al suelo, Kratos llegaría a esquivar el ataque pero también fue herido levemente en un costado de su torso, pero de igual manera Poseidón tenía una herida en su brazo derecho a causa de una de las espadas del espartano Hermes, vaya, evitó un daño mayor al moverse justo antes de que el tridente de Poseidón Sama lo golpeara directamente. Zeus, parece que Poseidón hizo exactamente lo mismo, seguramente debe estar más que enojado al ver que un humano como ese lo tuvo que llevar a esquivar algo por su voluntad. Ares, vaya caso, pero después de todo Poseidón no se detuvo ahí y comenzó a atacar al humano varias veces aunque sin éxito por el momento. Kratos sería bastante rápido al reaccionar a varios de sus ataques, aunque en un descuido del dios Kratos llegaría a usar las cadenas de sus espadas para atrapar su tridente y así usando su misma fuerza llegó a hacerle perder por un momento el equilibrio a Poseidón y ahí mismo fue donde nuevamente la oportunidad fue aprovechada, una de las espadas del exilio se clavó en el estómago del dios a lo cual este escupió algo de sangre, pero llegaría a arreglársela para mover su tridente con fuerza y tratar de empalar a Kratos lo cual no tuvo éxito, el humano de nuevo evitó su movimiento con las cadenas de su espada para luego hacer el siguiente moviendo que fue atraer a Poseidón directamente a él. Querer acabar esto de una vez pero el gobernante del mar no se lo permitió de tal manera que él con su fuerza se sacaría la espada de su estómago para alejarse rápidamente de Kratos. En el momento que Poseidón se alejó de Kratos escupió todavía más sangre, pero lo que más le había molestado fue que aquel insolente humano le había hecho, todo su cuerpo estaba lleno de heridas las cuales fueron provocadas por sus armas. Nuevamente el dios elevó su tridente y él sería de nuevo el primero en atacar en esta ocasión, una increíble cantidad de ataques que fueron de manera violenta contra Kratos el cual solo esquivaba cada ataque del dios mientras se movía de manera rápida entre todos esos golpes, el ataque que Poseidón estaba realizando para hacer tal cosa sería Ampitrite. Heimdall, cielos, Poseidón Sama sigue atacando con una cantidad insana de veces al humano aunque Kratos llegaba a esquivar todo ataque de cierto modo este logra herirlo levemente por todo su cuerpo algo que el espartano se estaba dando cuenta y no se lo podía permitir mucho más, el humano por el momento guardó sus dos armas para así moverse de una manera mucho más libre en el rango de ataque del dios, esta vez no recibía ningún daño lo cual estaba estresando a Poseidón bastante que ni siquiera él se percató de cómo Kratos ya estaba al frente. Poseidón, ¿qué? Poseidón sería golpeado de una manera realmente violenta por nada más que el martillo de Thor el cual sería usado por Kratos, y ahora con el dios algo desorientado el humano volvió a aplastarlo con el martillo hasta que Poseidón terminó en el suelo incrustado y así fue lo mismo, un golpe tras otro y otro, el público de los dioses estaba horrorizado por ver cómo el supuesto dios más temido estaba siendo humillado en estos momentos, pero el fuerte sonido de cada golpe se termina cuando el último ataque del martillo llegó a destruir la plataforma dejando un hueco en el suelo por el cual Poseidón se terminó cayendo al agua. Heir, aplastado como una simple cuchara.
Brunilde, Aurus y gritaría con mucha emoción al ver lo que le pasó a Poseidón. Ares, ¿cómo es esto posible? ¿De dónde salió el martillo? Hermes, oh qué interesante, incluso Zeus y Odín estaba en shock al ver lo que Kratos había hecho, pero en el caso del dios nórdico este estaba bastante molesto porque aquel humano llevaba la arma de su hijo la cual daban por perdida en su combate Indal, Poseidón Sama fue herido, o masacrado mejor dicho, un silbido comenzó a escucharse por todo el lugar lo cual rápido haría que Kratos dejara el martillo y volviera a sus espadas del exilio. Aquel silbido vendría de nadie más que el mismo Poseidón, el cual de manera repentina saldría del agua con bastante heridas alrededor por su cuerpo, pero además de eso se podría ver una parte de su carne en su mandíbula. Esto más que nada le había hecho enojar demasiado al dios del mar. Poseidón comenzó a caminar directamente a Kratos ignorando por completo lo que había pasado anteriormente e Indal, Poseidón, se estaba moviendo por su cuenta. Kratos estaba dispuesta a atacarlo de nuevo, pero justo antes de que se moviera tal solo un centímetro un enorme tentáculo hecho de agua salió del mismo lugar donde el espartano había hecho un agujero en la plataforma y así este mismo se lanzó contra el humano, el cual de manera instantánea Poseidón, pagarás caro por tu maldita insolencia, insignificante pedazo de pero fue interrumpido. Kratos, ¿ya terminaste?, dijo a secas, para lo que Poseidón seguía mirándole con rabia. Nada más estás demostrando tus caprichos contra mí. ¿En qué momento veré al verdadero dios que gobierna los mares? Pero nada más veo que él no se presentó y mandó al bufón aquellas palabras causado más la furia de Poseidón, el cual tomaría una postura diferente Poseidón, así que bufone, ya lo veremos. Nuevamente el combate se reanudó, a lo que Kratos de inmediato se lanzó contra Poseidón logrando causarle una herida en sus cosquillas, la cual fue apenas grave porque él lo esquivó, pero justo otro corte profundo fue hecho en su pierna por la misma espada del humano. Poseidón llegaría a perder un poco el equilibrio de nuevo, pero rápido y se alejaría de Kratos para que de nuevo aquel enorme tentáculo de agua llegará a golpear a Kratos esta vez, pero más que nada este llegaría a soportar la fuerza de este, dejando sorprendido al dios del mar, el cual volvió a azotarlo, pero simplemente con el martillo de Thor el enorme tentáculo llegó a ser evaporizado al instante por los rayos que este emitía. De nuevo el espartano intentó golpear a Poseidón con el martillo, pero este reaccionaría casi al instante, impidiendo el golpe directo con su tridente, aunque este choque había creando una fuerte onda que se esparció por todos lados. Poseidón, bastardo, incluso te atreves a usar armas que ni siquiera te pertenecen, dijo con cierto asco al humano. Aunque Poseidón creyó que ya lo tenía dominado, de repente un relámpago lo atravesó por completo. Esto sorprendió totalmente a los dioses como al mismo Poseidón, el cual casi al instante se alejó, pero de nuevo recibió un martillazo en las cosquillas, lo cual lo sacó volando lejos de Kratos. Aunque el dios estaba mal herido casi a morir, este se pondría firme de nuevo, así que cayó de pie para solo mover su tridente de lado a lado para que una especie de látigo de agua fuera lanzado contra Kratos, pero el daño fue mínimo en él. Así fue como el espartano comenzó a acercarse cada vez más al dios del mar con sus espadas en mano. Heir, y, increíble, recibe todo ataque de Poseidón Sama sin tomarle gran importancia a Brunilde. Tal vez que no hay de qué temer con tipos como el Heiravor, eso, quítale cara. Poseidón sin más opciones recurrió a Anfitrite para lanzar varios ataques contra Kratos, el cual no tuvo más que moverse rápidamente para evitar ser el objetivo de Poseidón. En un punto las espadas de Kratos llegaría a moverse a la misma velocidad que el tridente de Poseidón. Ambas armas se movían libremente hasta que llegaban a herir a Poseidón gravemente. Varias serían que los cortes serían muy profundos o de plano llegaron a darle en un punto crítico. En cambio Kratos recibía ataques menores, es como si Poseidón cada vez se esforzara menos, pero Poseidón, no, Kratos en el momento que estuvo a cierta distancia había llegado a clavar sus dos espadas en el hombro derecho de Poseidón. El dios griego escupió bastante sangre por el dolor de esto, pero a final de cuentas el espartano tiró con fuerza arrancándole una parte increíble del hombro a Poseidón, dejándole un brazo totalmente destrozado e inútil. A la impresión de todo el público, la sangre del dios caía a montón al suelo, todo mientras el dios del mar se quejaba de más. Kratos, no puedo creerlo, dijo con cierta decepción. El espartano al darse la vuelta por un momento se percató del tridente del dios.
en el suelo, lo cual intentó levantar pero una ola se lo llevaría al agua e incluso antes de que Kratos le pusiera un dedo encima Heirabor, ya se estaba tardando en convertir a Poseidón en una maza de carne mal hecha, diría con una pequeña sonrisa aterradora la chica. Brunilde, jeje, como veo Kratos se consiguió una nueva abertura por donde atacarle a Poseidón, sin el movimiento en su brazo y sin tridente. La ventaja está totalmente de nuestro lado Heir, aún así no creo que se deba confiar demasiado, recuerden que Poseidón no sería cualquier cosa Heirabor, tú tranquila pequeña Heir, ya veremos qué tal le va a ese tipo al destrozarlo por completo. Kratos después de ver que el agua se había llevado el arma del dios comprendió un poco la situación, pero por el momento solo podía ver a Poseidón tomándose del brazo mientras que este no quería gritar del dolor más que nada. Kratos, sin eso veo que ya no sabes qué hacer, respondió de manera fría a lo que Poseidón le veía con odio. El dios acabaría cayendo al suelo desangrándose por completo, ahora que Kratos lo tenía estaba dispuesta a terminar esta pelea de una vez pero ni de chistes Poseidón iba a morir así. La plataforma donde los dos se encontraban en un instante comenzó a partirse porque fue nadie más que Poseidón el cual aprovechando un agujero cerca suyo metió su mano logrando recuperar un poco del agua para seguir luchando. Kratos rápidamente saltó a un lado de la plataforma a la cual se veía más segura ya que lo que quería evitar ahora mismo sería en caer al agua para evitar ser presa fácil, así que sin darle un respiro a Poseidón Kratos se lanzó de nuevo contra este llegando a darle varios cortes por el cuerpo, uno le abrió más el costado de sus costillas mientras que el otro solo terminaría de destrozarle el brazo por completo, aún así se podía ver al dios bastante calmado, en el momento que el humano intentó terminar esto de repente había salido volando lejos, casi fue que este se terminó estrellando contra las gradas de la humanidad de la cual todo el público salió aterrorizado ya que el combate se podía mover a donde estaban ellos pero no fue así. Kratos al levantarse nuevamente podía ver cómo Poseidón SW hundía junto con un pedazo de la plataforma, pero aquel dios nada más le tenía la mirada fija pero llena de odio. Kratos, ¿qué es lo que estás pensando ahora Poseidón? Dijo mientras solo comenzaba a caminar sobre las gradas ignorando que había gente a su alrededor. Todo el público comenzó a escapar de ese sitio ya que sin saber qué tanto podía pasar en esta pelea no pasó mucho a que las gradas desde ese lado se quedaron totalmente vacías, solamente el espartano se quedaba ahí observando el agua, pero de repente este notó como algo comenzó a surgir desde esta misma, ¿sería Poseidón? No, lo que en verdad estaba saliendo de lo más profundo del mar sentía nada más una gigantes figuras imponente, parecía un terrible monstruo que salió de lo más profundo del océano. ¿Quién más sería? Nadie más que Poseidón el cual había topado con una nueva forma, una que solamente su odio y arrogancia conocía más que nada. Ares, ¿qué es? ¿Es eso? Diría el dios bastante asustado como impresionado. Hermes, yo, ni siquiera sé cómo explicarte esto, dijo, mientras se quedaba pensando seriamente cómo Poseidón llegó hasta eso. Zeus, MMHH, qué interesante, mencionó el griego al ponerse de pie de su asiento, parece que Poseidón más que nada tomó una forma diferente, pero dejándose llevar por el odio si no es mal Ares, tan siquiera eso es posible Zeus, aunque, quizás solo sea una breve transformación de una de las criaturas de Poseidón Hermes. Oh. Es verdad, si no estoy mal también al final de haber llegado a apoderarse de todo el océano como su nuevo gobernante tuvo que despojar a ciertas criaturas que solo no les dio la idea de cooperar bueno, dijo con cierta seriedad, la batalla duró unos días pero Poseidón Sama salió con la victoria total sobre ellos, pero uno en específico Ares, ¿crees que sea él? Zeus, quizás. La gran criatura se daría rápidamente la vuelta hacia donde se encontraba Kratos el cual simplemente se le quedó dando la cara así como si todo esto no fuera nada e Indal, esto es increíble. Poseidón Sama acaba de tomar una forma monstruosa nada más para demostrarle a este humano quién es superior en esta batalla. Con bastante miedos este se alejaba un poco más, ¿y qué es lo que él, representante de la humanidad, podrá hacer contra la furia de los mares? Kratos, ¿qué cosa voy a hacer? Mejor dicho, ¿qué va a hacer él? Rápidamente Kratos evitaría el golpe de un tentáculo de agua para rápido comenzó a correr en las gradas las cuales ya se encontraban completamente vacías tanto del lado de los humanos y dioses. Poseidón sin dudarlo lanzó más ataques contra Kratos el cual por el momento se disponía a evadir todo lo que podía logrando a ver que el dios se enfade más al ver su resistencia a caer en sus manos. Cada ataque
ataque de Poseidón llegaba a crear una gran destrucción a su paso, incluso el agua a su alrededor iba aumentando con tal de alcanzar a Kratos. De los últimos ataques de Poseidón que fue contra el humano, este se había enganchado a uno de los tentáculos que iba de regreso al dios. Gracias a que este tenía todavía pedazos de la plataforma, logró aferrarse con una de sus espadas. Poseidón, al perderlo de vista, causó un gran estruendo en toda la arena, lo cual la sacudió por completo hasta que el mismo dios se percató de cómo el espartano iba subiendo por su cuerpo por los mismos escombros que tenía por todos lados. Poseidón había golpeado esa parte de su cuerpo con la esperanza de que Kratos cayera, pero este rápido lanzó su espada a otro lado del cuerpo de Poseidón, así balanceándose hacia otro lado donde esta vez pudo estar de pie, pero aún así algunos látigos de agua lo seguía y uno que otro llegaba a rozarle el cuerpo dejándole varios cortes alrededor, y sin darse mucho a la espera Kratos saltó de a una gran distancia para en el aire volver a empuñar el Mjolnir y así con toda su fuerza golpear el pecho de lo gran cuerpo de Poseidón, el cual nada más sintió el fuerte golpe que casi lo había empujado, pero no solo fue ese, sino otro golpe el cual estaba cargado de electricidad y la cual llegó a recorrer todo el cuerpo del dios, el cual se empezaba a quejar del dolor máximo que esto le provocaba a un Geir. Sorprendente, Kratos se está enfrentando a esa forma de Poseidón, y aún así se le ve demasiado tranquilo para esta situación. Brunilde, jeje, si ya lo noto, diría con bastante miedo la Valquiria al ver lo que este tipo estaba haciendo ahora. En verdad que Kratos es impresionante en todo sentido. Geirabor, jaja, sí. Vamos Kratos, destrozalo de una maldita vez. Repentinamente los tentáculos de agua explotarían por la sobrecarga excesiva de energía en ellos, al igual que todo el cuerpo de Poseidón estaba siendo torturado de esa manera. Poseidón, harto de esto, se golpearía con fuerza el pecho, pero justo antes Kratos se había llegado a mover de ahí, ahora se encontraba en su hombro, a lo que el dios se percataría rápidamente. La mano del gigante iba contra Kratos, el cual rápido lanzó el martillo contra el brazo de dios y por la misma fuerza que este exigía le había destrozado por completo la mano. Poseidón, por la sorpresa, alejó el brazo de Kratos, el cual extendió el brazo para que el martillo regresara y así este se dejó caer, y al estar cerca del pecho de Poseidón el martillo había regresado a sus manos para así dar una vuelta rápida para llegar a golpear con mucha más fuerza el pecho del gigante, el cual se volvió a retorcer. Por el dolor muchos de los espectadores no sabían por qué Kratos no solo iba a atacar a otro lado, pero él solo sabía que Poseidón estaba ahí dentro todavía. Él mismo tenía su tridente en la única mano que tenía controlando todo este lío. Kratos llegó a golpearlo nuevamente dejando al gigante del mar tambaleando un poco, pero este volvió a reaccionar haciendo que con su única mano se intentará golpear el pecho con fuerza, a lo cual Kratos de inmediato se giraría lanzándote el martillo para detener el ataque del dios contra él, pero jamás se esperó que el mismo Poseidón salieran de su gigante para atravesarlo con el tridente, directamente en el pecho. Kratos, sin saber reaccionar a esto, simplemente lanzó sus dos armas directamente contra Poseidón, al cual para mala suerte fue atravesado por las dos armas, y sin otra opción finalmente el dios tomó la decisión de golpearse aún con sus dos brazos inútiles el pecho con toda su fuerza, y así, el fuerte ataque se escuchó por todo el coliseo. Nuevamente toda el agua se había esparcido alrededor de la arena de combate, pero lo que más llamaba la atención sería que el gigante que había sido creado por Poseidón ya no estaba más. Solamente quedaban dos individuos en aquel lugar. Poseidón, maldito pedazo de mierda, diría con ciertos cansancio como enojo. Poseidón se encontraba sobre un pedazo de escombro lo suficientemente grande como para que éste estuviera de pie, pero aún así el estado del dios no sería el más adecuado. Le faltaba un brazo además de una parte de carne de su pierna, como un ojo, y además justo por debajo de su único brazo esa parte del cuerpo la tenía descubierta, fácilmente se podía ver sus huesos salir. Por otro lado estaba Kratos en lo que quedan de las gradas, y así el humano rápido se pondría de pie, aunque con este se notaba no mucho la diferencia, nada más que su pecho sangraba por la herida que el tridente le había causado, pero en esos segundos se notaba un poco como esos agujeros volvían a cerrarse. Geir, hermana. Kratos no terminó de hablar ya que su hermana le interrumpido. Brunilde, cálmate Geir, él está bien, solo mira con atención. Poseidón de nuevo tomaría su tridente firmemente para elevarlo un poco y así el agua del coliseo volvió a responder hacia él. Con esto Kratos volvió a tomar sus espadas del exilio, listo también para regresar a la pelea. Poseidón, le pondré fin a tu maldita y miserable vida, dijo el dios mientras volvía a elevarse con el apoyo del agua. Parece que finalmente hemos tocado el fondo del abismo. Kratos, inténtalo.
Sin una otra palabra, Kratos se lanzaría contra el dios a atacarlo de frente, lo cual este respondió con una lluvia de estacadas, aunque no es tan poderosas como antes por su debido estado, lo cual le hacía más fácil a Kratos esquivar la mayoría de ataques que iban en su contra. Kratos, al estar demasiado cerca de Poseidón, lo tomaría de la cabeza para arrastrarlo contra el suelo, para luego solo tomarle de la pierna y lanzarlo con fuerza al muro de la arena, pero el dios respondió a esto usando el agua para detener su choque un poco, y así de inmediato lanzó una estocada la cual había llegado a impactar en el pecho de Kratos, atravesándolo de inmediato, pero más esto lo mataría. Solo fue como cosquillas para él. Poseidón, al querer volver a atacar, fue sorprendido por un golpe en la cara por el espartano, el cual arremetió con otro golpe el cual le había destruido la quijada al dios, el cual de inmediato alejó a Kratos de él usando la misma aguja, y aún así el humano llegaba a resistirla fuerte presión que este le daba, logrando alcanzar nuevamente al dios del mar. Poseidón, TCH, maldito, mejor conoce tu lugar. Kratos tomaría el tridente de Poseidón por la fuerza, a lo que el dios intentó quitársela de encima pero simplemente no podía, y sin nada más que hacer recibido un cabezazo de Kratos, además de un fuerte corte por sus espadas en el estómago, lo cual lo había dejado mucho peor, y aún así sin flojer Poseidón atacó de manera aterradora con su tridente, un ataque incluso de esa magnitud con tan solo la poca energía que tenía por dentro de su cuerpo. Para esto, la inundación de los 40 días y 40 noches, fue la técnica que usaría Poseidón para abrumar a Kratos, el cual rápidamente esquivaba todo ataque del dios y aún así varios cortes más se dejaba ver en su cuerpo. A causa de este mismo, Kratos, a pesar de perder por un momento el ritmo del dios, llegaría a reaccionar varias veces para herirlo de gravedad un poco. Aunque ninguno quería exurerle la victoria al otro, estaba claro que por el simple momento Kratos estaba siendo superior a Poseidón. En todo caso, Poseidón, ya harto por completo, volvió a usar el agua contra el humano, el cual fue empujado de manera violenta contra las gradas de la arena de combate por la misma agua del Coliseo. Kratos estaba a punto de levantarse pero fue arremetido por Poseidón, el cual le había pisado el rostro de manera repentina, y así continuó una y otra vez hasta que dejó de hacerlo, creyendo que había hecho algo. Simplemente estaba equivocado. El espartano se volvió a levantar a los ojos de sorpresa del dios, el cual esta vez llegó a asustarse un poco. ¿Cómo es posible que un humano como él, tan siquiera él, pueda seguir vivo después de esto? Dispuesto más que nada a terminar la vida de este miserable humano, Poseidón se abalanzó contra él con todo lo que tenía, pero desafortunadamente recibió un puñetazo en la cara por parte de Kratos, el cual lo devolvió al agua. Heimdall, Poseidón Sama gritaría con mucha temor al ver que el dios cayó al agua con muchas heridas graves. Ares, no lo puedo creer, señor Poseidón, dijo al levantarse de su asiento. Hermes, Zeus, MMMHH. El dios de un salto saldría del agua, a lo que rápido comenzó a moverse por las gradas en dirección a Kratos, el cual ya lo estaba esperando. El humano se había abalanzado contra el dios del mar y a punto de volverlo a herir con sus espadas. Aquel de milagro lo llegaría a esquivar. Kratos intentó tomarlo de la cabeza sin fallar esta vez, pero después de todo Poseidón se había dejado caer al agua, a la confusión de todo el público. Pero de repente todo el Coliseo se volvió a sacudir por completo, y así fue como repentinamente el espartano fue atrapado por una gigante mano monstruosa. Kratos llegaría a notar entre el agua como aquella transformación de Poseidón se volvería a ver completamente, aunque esta se veía diferente, se notaba incluso como a esa le había afectado el mismo estado débil del dios. Todo el cuerpo del gigante ni siquiera estaba completo, más con la falta de uno de sus brazos. Poseidón, esta es la última vez que llegas a faltarme al respeto, insignificante humano, diría el dios con una voz distorsiona que de cierta manera sería bastante atemorizante. Kratos rápidamente usaría sus espadas para escapar de las garras de Poseidón, pero este lo aplastaría con más fuerzas y sin más opciones. Kratos usaría nuevamente el Mjolnir, llegando a abrir la mano del gigante con una descarga eléctrica. El humano llegaría a caer de manera repentina, pero con una de sus espadas lograría aferrarse al brazo del dios del mar, el cual desesperadamente se sacudió, llegando a casi mandar a volar a Kratos. El espartano volvería a tomar el martillo en mano para golpear de nuevo a Poseidón, o mejor dicho al gigante que este tenía como transformación por ahora, pero Poseidón, ya te tengo. De nuevo Kratos fue atrapado por el brazo del gigante, y así queriendo asegurarse de que ya no interviniera más y para querer darle final a esto, el gigante acabaría mandando a Kratos a su boca hasta que él mismo se lo terminaría tragando. Heir, se lo comió. Brunilde, pero qué, más que sorprendida no se lo podía creer. Ares, que, en verdad.
Poseidón Sama se lo comió a ese sujeto. Ares, JK, ¿en verdad Poseidón Sama se lo comió a ese sujeto Zeus? Jo vaya, eso hasta me topó por sorpresa. A toda la humanidad había visto lo que Poseidón había hecho, por lo que ellos mismos sintieron bastante temor por lo que le había pasado a su representante. Heimdall al ver esto nada más se acercó un poco a la arena de combate. Heimdall, por lo que veo el combate terminó ya, cielos. Después de una intensa pelea parece que Heimdall se detuvo en ese mismo instante, por más que llegaría a notar algo, lo cual provocó que este mismo saliera de nuevo lejos del lugar. Incluso todo el público se sorprendió. Aquel gigante se estaba tambaleando de manera brusca, parecía como si este se estuviera teniendo algunos ataques repentinos. Ares, esperen, eso es Jai. Los presentes de repente se dieron cuenta de algo que los había tomado por sorpresa. Desde el estómago del gigante tres picos habían llegado a salir de manera repentina para luego rápidamente moverse hasta que Kratos llegara a salir del estómago de la criatura llevando el tridente de Poseidón. Todo el público estaba en shock al ver lo que el mismo espartano había llegado a hacer con tal de salirse de ahí, y así fue como la criatura no tardó en caer contra el suelo. Poseidón tampoco tardó en aparecer para caer sobre unos grandes escombros que están sobre el agua. Heimdall, increíble. Poseidón se arrastraba por el suelo lentamente, pareciera que el mismo daño que Kratos le había hecho a la criatura fue lo mismo para Poseidón al tener su estómago abierto totalmente y nada más se cubría esa zona para evitar algo más de daño. Poseidón, TCH, al moverse un poco se percató de aquel humano al frente de él. No, tú de nuevo, y tienes el tridente. Si era solo eso ya vete más. Kratos, estás más que equivocado, diría al acercarse lentamente al dios. ¿En verdad creíste que no podía vencerte? ¿Creíste que ese último truco tan bajo sacado de la manga te salvaría de morir? Poseidón rápido se alejaba de Kratos lo más que podía, pero repentinamente su propio tridente lo llegaría a atravesar hasta que con su misma fuerza el humano lo levantó hasta tomarlo del cuello. Kratos, que algo te quede claro, ni siendo un dios serás perfecto, todo eso de la perfección son puras patrañas que alguien más te lo metió en la cabeza. El dios intentaba hacer algo para detenerlo a toda costa, pero simplemente no podía y se quedó observando como aquel tipo lo tomaba con fuerza y así crack. La cabeza de Poseidón llegaría a ser destrozada al ser golpeada de manera brutal contra el suelo. Kratos dejaba lo que quedaba del cuerpo del dios ahí mientras llevaba su tridente en mano. A los pocos segundos el público volvió a reaccionar para simplemente ver el cuerpo del dios tirado ahí sin su cabeza. A la par Heimdall también volvió en sí para anunciar el final de esta ronda. Heimdall, el ganador de la segunda ronda del Ragnarok es nadie más que el representante de la humanidad. Kratos gritó al mismo tiempo que el público humano. Kratos vs Poseidón. Tiempo de duración del combate: 13 minutos y 35 segundos. Ataque que decidió el combate: cráneo destrozado. Ganador, Kratos.